por el pecado ser condenados a muerte y a ese castigo que será en el lago de fuego, sin refrigerio, por los siglos de los siglos. Qué triste que haya alguno entre nosotros esta tarde que, oyendo nuevamente esas verdades, diga en su mente, responda con su corazón: qué fábulas tan magníficas, qué cuentos esos. Qué triste que aquel día que Dios ha anunciado vendrá, ciertamente, ese día cuando su Hijo Jesucristo volverá nuevamente. Será un día de lloro y crujir de dientes para el que hoy, en su rebeldía, en su dureza, en su soberbia, en su vanagloria, piense y responda al Evangelio, aunque es una fábula, un cuento, nada que tomar en serio. Pero hemos cantado Roca de la Eternidad, hemos cantado esa letra, y en esa letra debimos de haber meditado también lo que dice que es verdad bíblica: del pecado no podré justificación lograr. Yo no tengo, no hallo cómo, no puedo aportar nada que valga, que realmente sirva para reconciliarme, para salvarme, para librarme de la condena. Solamente siendo justificados en la sangre, en el sacrificio, en la obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre, de Dios. Solo así, solo en ti, solo en Cristo, teniendo fe de que el sacrificio, la obra de Cristo fue suficiente, fue dado para ese propósito de librarme y consagrarme al honor del Dios único y verdadero, de mi Creador y del sustentador de todo el universo. Solo en Cristo, teniendo fe de que por ese medio y solamente Cristo podré yo ser reconciliado y consagrado a su servicio. La deuda tal podré pagar. Habrá sido cancelado. Perdón podré hallar. Perdón que limpia mi corazón. Me limpia. Me limpia de lo que hay en el interior de mi ser antes de que pueda tener esperanza o se pueda ver evidencia de eso en mi conducta, en mis acciones o en mis palabras, en mis planes, en mis pasatiempos. Tiene que haber un cambio en el corazón del cual emane entonces como temor de Dios, temor a Él. Emane entonces las acciones, los frutos, el resultado de vivir no como a mí me complace, me parezca, me conviene, sino lo que Dios desde el principio ha mandado, ha dicho con autoridad que debe de ser lo que nos gobierne, la manera de pensar como de actuar. Por fe, hemos visto ya, que viene de lo alto, es algo que tenemos que recibir de Dios, es algo que Él regala, por la cual podamos entonces ser
convertidos, encaminados por la senda de justicia, por amor a su nombre. Vivir ya no para nosotros en la idolatría y las idolatrías, tanto de nosotros mismos, sirviéndonos a nosotros, sino sirviendo a todo que en el lugar de Dios haya sido puesto y se pone a diario, sino haciendo siempre y solamente como Cristo la voluntad del Padre Celestial. A esa vida es que tenemos que ser convertidos, a ese camino. Tenemos que llegar a ser encaminados por su palabra santa, por su Espíritu, ser en verdad capacitados por los méritos de Cristo a efectuar como ejemplo, como testimonio, donde quiera que Dios nos lleve. Mirando en el capítulo 8 de Romanos, hallamos en los versos 31, 33, 34 y 36 preguntas con las que debemos de detenernos para atender bien a las respuestas que la palabra de Dios ahí nos da para responderlas. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, ¿a qué se refiere? Devolviéndonos unos versículos al versículo 27. Leemos estas palabras: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra de redención es por gracia, y todo por gracia. Es por la gracia de Dios de principio a final. Todo el proceso, todo el camino es dependiente de la gracia de Dios para obrando en nuestra vida, para que seamos nosotros, ya no idólatras, sirviéndonos a nosotros mismos, pero llamados a apartarnos, consagrados a servir a Él, y a servirle a Él con la mirada puesta en su gloria, en lo alto, en la eternidad, en su presencia. Preparándonos, siendo preparados en este momento, este día que Él ha apartado desde el principio de la creación, para el propósito de que Él sea glorificado, consagrado, santificado el día para el Señor. Y si hemos oído su voz y hemos sido llamados, hemos sido entonces también encaminados según su eterno propósito, para que no solo seamos perdonados del pecado, librados de una condenación justa y merecida, pero ocupados en la tarea de su servicio, en el privilegio de engrandecer su nombre y de extender su reino, sirviendo a aquel que ha tenido misericordia de cada cual. No son todos, son los llamados. No son todos, son los que responden por la fe
por la gracia, por la palabra implantada en sus corazones, en sus conciencias, ya no cauterizadas, endurecidas, sino vivificadas para responder en obediencia, en servicio gozoso, en sacrificio también, porque Cristo así nos ha dado ejemplo. Siendo igual a Dios, vino no a ser servido, sino a servir, a hacer la voluntad de su Padre, siempre y solamente. A esto debe de anhelar llegar el corazón del verdadero creyente. A esto debe de llegar también el resplandor del ejemplo de uno que se da a conocer como Hijo de Dios, creyente en Cristo, nacido por el Espíritu, convencido por la palabra santa que Él ha preservado y que Él promete no pasará hasta que se cumpla al pie de la ley. No son fábulas. Se ha ido cumpliendo todo lo que Dios ha dicho y prometido a través de las edades, ¿no es verdad? ¿Cree usted que se le olvidará lo que viene aún? Dios no duerme. Dios no tiene por inocente al malvado. Dios no se olvida de que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, de que su Hijo Cristo fue separado de Él y murió habiendo tomado forma de hombre, habiendo nacido en un pesebre, habiendo sido rechazado por el pueblo escogido de Dios, habiendo sido injuriado, escupido hasta el último momento. Dios es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿No leímos? Hemos leído la ley de Dios, ley que hoy se tiene en el olvido, ley que hoy quizá tenemos necesidad de refrescar en nuestra propia memoria, recitar con frecuencia, impartir, compartir, comunicar al prójimo, que tanto vemos viviendo como si no hay Dios, diciendo abiertamente que no hay Dios, mientras invocan a Dios cuando en alguna necesidad se encuentran, tomando en vano el nombre de Dios, porque a Dios no lo conocen, ni Dios lo conoce o la conoce, al que usa su nombre de esa manera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya con eso tendríamos que responder como el pueblo de Israel cuando Dios impartió la ley. Temblaron. Hemos venido con esa reverencia, con el temor de Dios, a estar en su presencia. O hemos venido folclóricamente a un evento, a una ocupación que nos llene la hora de esta tarde, como hacemos con regularidad o alguna frecuencia, pensando en lo que viene más adelante, pensando que esto no es tan necesario o más necesario que otras cosas. No hemos entrado con temor y temblor. Y si ese es el caso, tal vez de aquí no saldremos tampoco. Con temor y temblor. No nos aprovechará la palabra de Dios. No será el haber tenido el privilegio, la oportunidad de acercarnos y apartarnos a la vez, acercarnos a oír la voz de Dios y apartarnos de las voces que igual
reclaman ese tiempo que a Dios le corresponde. Las ocupaciones que roban lo que es de Dios, que Él manda que sea consagrado, santificado para Él. Pero nuevamente en su misericordia, su palabra nos recuerda, nos instruye, nos redarguye, nos exige que solamente Cristo sea nuestra esperanza, nuestra confianza. Sea Cristo, tanto su enseñanza como su ejemplo, su sacrificio como su obediencia, lo que a nosotros nos componga, nos conduzca en esta vida. No de manera religiosa, piadosa solamente, pero como un verdadero nacido de nuevo, nacido por el Espíritu, en humildad y en arrepentimiento por nuestro pecado. Arrepentimiento continuo, reconociendo lo lejos que estamos de cumplir, de obedecer la voluntad de Dios revelada, preservada para nosotros hasta el día de hoy. Cuán lejos estamos de llevar su imagen, aunque para esto murió Cristo. Para esto se entregó a sí mismo. Para esto derramó su sangre. Para esto Dios envió al único que podía poner su vida en rescate a favor del inmerecido, del injusto, del pecador como usted y yo, a favor para que no fuera una muerte eterna, no fuera la muerte de su vida y la mía, la que pagara por el pecado, sin oportunidad de resurrección, sin oportunidad de resucitar a vida nueva, sin poder ser reconciliados con Dios, sin poder tener la esperanza de una vida eterna en su presencia, entonando los himnos con los ángeles, aquel que ha tenido misericordia, siendo justo y celoso, y habiendo podido destruirnos, aplicarnos la muerte en el momento que nacimos, y ser bueno, ser Dios bueno, porque su justicia defendía, su santidad lo reclamaba. Pero ha concedido más bien que hoy nuevamente su palabra esté en nuestras manos, tiempo tengamos apartado para el propósito de que por el conocimiento de Cristo seamos nosotros compungidos y conducidos por la vida en verdad que a Él le agrada, buscando, deseando las cosas de arriba, no las de abajo, primeramente, esperando, confiando que lo que Él nos ha de dar será el pan de cada día, será lo suficiente, será lo que Él mismo nos dé para que con ello le sirvamos y cumplamos toda su voluntad. Ahí nos pregunta entonces, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todo lo ha hecho, todo lo ha provisto, sin obligación, contrario a lo que a su justicia reclamaría de cada uno de nosotros, ha sido pagado, ha sido cancelado la deuda para reconciliarnos y para ponernos a caminar en su presencia, en comunión con Él y en su servicio para testimonio de Él. Si todo lo ha hecho y todo lo hará, lo que aún ha de cumplirse, según sus promesas,
¿Tenemos nosotros realmente que temer? ¿Algún momento en que desconfiar? ¿Tenemos nosotros realmente justificación de temer al hombre antes que a Dios? ¿Poner primero al prójimo que lo que Dios manda? Si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son enemigos aparentes. Son enemigos que creemos estar en contra nuestra. Pero la victoria, el resultado provechoso, el fin del que teme a Dios es lo contrario. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará también con Cristo todas las cosas. Nuestra mirada, la inclinación de nuestro corazón esta tarde, ¿en dónde está? Dice verso 33, otra pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, no faltan los que critican, no faltan los que acusan, ¿no es verdad? Sí. La pregunta otra vez nos quiere orientar a que pensemos en la provisión y la protección de aquellos que están bajo las alas del Altísimo, protegidos, guardados en todo ese plan eterno, tanto de escoger y llamar y justificar y santificar para glorificar a los que son suyos. No hay nada que podamos nosotros añadir a ese plan ya perfecto, ya realizado en el plan, en la obra eterna de Dios. No hay nada que le falta. A lo que nos llama es a creer y a obedecer, a confiar y a andar en pos de Él, a confiar en ese plan eterno y ser conducidos según su voluntad a través de esta vida. Aún las pruebas, la oposición, las críticas, las burlas, las pérdidas de oportunidades que el mundo quería darnos, que el mundo nos ofrecía, el mundo, quizás nuestra propia familia, algún ser querido bien cercano, alguna persona de gran influencia en nuestra vida, pero no temeroso de Dios, que no busca el reino de Dios, que no tiene en cuenta lo que agrada a Dios. Será tropiezo más bien, será un engaño, será una idolatría el hacerle caso, si no tenemos en cuenta aquel que no quiso condenar, sino librarnos de condenación, que no quiso condenarnos por el pecado cometido de parte de cada uno contra Él, sino que quiso enviar a su propio Hijo Jesucristo para que por Él no muramos, sino tengamos vida eterna. Cuán gran amor nos ha mostrado el Padre. Es verdad. Cuán gran amor nos ha mostrado el Padre. Pero la pregunta queda en pie. Ese es el amor que ha cobijado su vida, convenciéndole de pecado, humillándolo en arrepentimiento delante de Él, conduciéndole a confesión
y a clamar y pedir la misericordia de Dios. Porque se reconoce usted merecedor de muerte. Idólatra desde la cuna, queriendo lo suyo, lo que usted quiere, lo quiere y lo quiere ya. No cuando Dios diga, pero que Dios le sirva, que Jesucristo le sirva. Invoca usted el nombre de Dios en vano. Como amuleto. O como quizá manipulación. Mira que yo oí tu palabra. Yo estuve en la iglesia. Yo oré y te pedí que me guiaras. Pero ¿en qué te ocupas? ¿En qué piensas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Es conforme a lo que Dios manda? ¿Es conforme a lo que Dios ya tiene preparado para los suyos? No tenemos que convencer a Dios a hacer algo bueno por nosotros, sus hijos. Ya Él lo ha planeado, lo tiene preparado. Es de su riqueza en gloria que nos promete dar juntamente con Cristo, su Hijo, lo más preciado, todas las cosas. Vivimos entonces descansando, confiando en su provisión. Jesucristo fue enviado. Y por eso Pedro, en capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, nos enseña, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra... ¿Dónde es el campo de batalla? Ajá. El alma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. Ahora no lo hacen, no lo van a hacer, no lo reconocen. A quien es hijo o hija de Dios, como obediente, como el que está haciendo lo correcto, preservando la vida de los que no han nacido, por ejemplo, defendiendo al indefenso. Pero dice la palabra de Dios, que en el día de la visitación, en el día final, en el día de juicio, en el día cuando todas las obras de todo ser humano serán expuestos y estarán delante de aquel que viene por segunda vez, ya sin relación al pecado, es decir, no a perdonar, no a buscar lo que se había perdido, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que ha sido la intención de su corazón, el pensar de su mente, lo que ha sido en verdad el amor de su vida, su corazón, estará expuesto delante de aquel que todo lo conoce, todo lo sabe, escudriña los corazones y dice que no tendrá por inocente al malvado, al que no ha creído en Cristo. No se le tendrá en cuenta sus logros, sus méritos propios, sus conexiones, su reputación sobre la tierra. Porque si aparte de Cristo te presentas en ese día final, entonces en tus pecados estás muerto. Y ya no será ese día la oportunidad de ser perdonado. Serás condenado
todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesucristo. Ya lo tiene. Porque por los méritos de Cristo es presentado delante del juez y en ese día final será presentado en defensa. ¿Cómo qué? Como lo que leímos. Como justo y santo. Aunque hasta ese día final sigamos en el pecado, no practicando, pero sigamos luchando con el pecado que aún mora en nosotros. Pues luchando como el apóstol Pablo dice, por llegar a la meta, por llegar a ser como Cristo, la medida de la estatura de Cristo, en toda su plenitud, no solo en conocimiento, pero también en conducta, en el ejemplo de nuestra vida ante los hombres, que hoy murmuran, hoy critican, hoy nos rechazan, como en días de Noé. Pero que en ese día final hincarán rodilla y reconocerán que Dios es Dios, que no hay otro. Pero será muy tarde. Ocurrirá porque será de gloria a Dios. Dios se glorifica en que sus enemigos sean postrados, en aquellos que han rechazado y resistido, en toda su vanidad de idolatría, tengan que reconocer, lo digan con sus bocas. Él se glorifica. Pero los que le reconocen en ese día, habiendo sido rebeldes, obstinados, no serán salvos. Hoy es día de salvación, dice su palabra. Hoy tenemos que creer en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy tenemos que creer lo que nos enseña, que no hay nada que yo deba o pueda hacer. Yo tengo que acudir al único que Dios envió y dio su vida en rescate por muchos a Cristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu nos ha librado de la ley de pecado y muerte. Romanos 8, verso 26. Ha dicho que el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu nos libra de prisión gracias a la mediación de Cristo. Cristo, quien Romanos 4, 25 nos dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual usted o yo podamos ser salvos. Es Cristo quien lo ha hecho todo, lo ha hecho perfectamente, lo ha hecho una vez para siempre. ¿Sí leyeron Hebreos esta semana? ¿Sí? Era la tarea el domingo pasado. Lo salimos y nos olvidamos. El tiempo en que lo aprovechamos, meditando en Cristo como el único, la esperanza única, pero la esperanza cierta, verdadera y eterna. Una vez para siempre dio su vida en rescate por muchos, por los que creen, por los que por fe y por gracia son acercados. Aquel que dice, como acabamos de leer, fue entregado por nosotros. Ahí no murió porque los romanos tuvieron la ventaja. No murió
porque su pueblo lo rechazó. Murió porque su Padre lo entregó. Dios entregó a su Hijo para que los que creyeran en Cristo fuesen salvos. Para que fuesen salvos los que sin la muerte y resurrección de Cristo quedarían muertos en sus delitos y pecados. Y llegarían al día del juicio vestidos en esas vestiduras de condenación. Pero para que Dios sea conocido como Dios de misericordia, como también lo es de amor, como también lo es de paciencia, como lo es también de sabiduría, nos ha revelado que nosotros somos necios, que nosotros somos ciegos, que nosotros, a pesar de todos nuestros conocimientos y logros en esta vida, estamos vestidos solamente de trapos de inmundicia. Nos ha enviado a Cristo, quien nació y moró entre nosotros, para que viéramos la gloria de Dios su Padre, para que viéramos la necesidad que tenemos cada uno de arrepentirnos, porque no hacemos lo que Dios manda, no lo hacemos siempre y solamente, no nos agrada, no nos deleita, no es lo que en verdad nos convoque. Al salir el sol y al ponerse el sol, cada día, todos los días de nuestra vida, no es el alcanzar la imagen de Dios que sea establecido en nosotros, la imagen de Dios por la obra de Cristo, por medio de Cristo, lo que me motiva, me encamina, me guarda en el camino continuamente. Tengo necesidad de ser transformado, no solo escogido, no solo perdonado, tengo necesidad de ser santificado, tengo necesidad de ser llevado, conducido a gloria. Que yo muera, yo mengue, no sea a mí lo que el prójimo mire, sino aquel que en mí mora y que mora en abundancia, Cristo. Por eso el apóstol rogaba que los hermanos se abstuviesen, ¿no?, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. No los entretengan. No se arrimen, no se acerquen. Es candela que afecta al alma. No es simplemente un correr, un decir, una actividad, un pasatiempo. No es simplemente un entretenimiento, sino se está apartando de Dios. Si nos está enfriando el temor a Dios, si nos está encubriendo la conciencia para no tener en cuenta la voluntad de Dios. Razón tenemos que ocuparnos en la oración, en la lectura, en la comunión con los santos, no de manera ritual, pero como que de esto depende en verdad nuestra vida. Porque esa es la realidad, es la vida eterna. No estamos solos, pues el Espíritu intercede por nosotros, 8:26.
Por lo tanto, esa mediación es lo que tenemos en Romanos capítulo 8, en el verso 34. Consolación, motivación de que Cristo, el que murió, no fue vencido por el pecado, no fue vencido por la tumba, sino que resucitó y ahora intercede por los suyos. Recordemos que nos ha dicho a quienes han sido escogidos, a quienes han creído, a quienes han respondido por la gracia y la fe, quienes a la luz de la palabra de Dios son conducidos en la vida. Aquellos son los que Jesucristo tiene muy de cerca y por quienes intercede a la diestra de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Por usted intercede el Hijo de Dios. ¿Vive usted haciéndose estas preguntas y afirmando cada día a la luz de la verdad bíblica que usted ha sido escogido, que usted ha sido apartado, que usted ha sido encaminado, que usted está siendo ocupado más y más en la búsqueda, en el deleite de las cosas de arriba? Porque es a los que Él amó. También dice que lo amarán, que lo buscarán, no de labios solamente, pero de corazón. No le invocarán de manera vana, para que Dios intervenga y resuelva y promueva y le haga cumplir los deseos suyos, sino que quizá, como Jesucristo mismo, y otros que sirvieron fielmente al llamado que Dios les hizo, vieron también el gran sacrificio de su propia vida, hasta la muerte, padecieron. Seremos fieles porque hemos sido librados de condenación de aquel que condena el alma o libra el alma de la muerte eterna. Serviremos a hombres, serviremos a dioses falsos, serviremos a lo temporal y lo que no satisface el alma, para entonces tener que comparecer delante de aquel que ha dicho, anunciado, nos ha recordado hoy nuevamente que no tendrá por inocente al malvado. Tenemos que buscarlo de corazón y servirle, adorarle en espíritu y en verdad, que debe de ser compungido el corazón del llamado, del redimido, para que deseemos el propósito por el cual Jesucristo fue enviado, el ser conformados a su imagen. Para eso. Qué gran llamado, qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. No nos alcanza el tiempo, en verdad, para hacer la tarea. Pero no por eso nos justificamos, nos podemos justificar, nos podemos excusar de la tarea que Él nos ha encomendado. Si es mandato de Dios, es para que lo cumplamos. Si es la voluntad de Dios, es para que eso anhelemos. Si es eso lo que Él ha puesto en primer lugar y antes de cualquier otra cosa nos dice que es lo que debemos de buscar,
camino. No hay otra alternativa, otra posibilidad. Eso es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que nuestra vida debe de gobernar. Cristo intercede por nosotros. Y eso es lo que Cristo pide a nuestro favor. Otra tarea para esta semana. Lean Juan, capítulo 17. ¿Qué es lo que Jesucristo pide? A favor de los suyos, a favor de los creyentes, a favor de quienes su vida fue derramada. Son esos los objetivos y los deseos que se manifiestan en su pensamiento y en su corazón esta tarde. Quiera Dios que sí. En el versículo 35 leemos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Retóricas las preguntas. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo? Habiendo hecho tan gran sacrificio inmerecido a nuestro favor, ¿podrá haber algo que Él permita que nos aparte y separe de Él? Bueno, la respuesta es nada. Pero la verdad es que sí hay mucho que atenta. El enemigo anda rondando buscando a quien devorar. La verdad es que el corazón que tenemos es engañoso. La verdad es que mucho nos podrá sí enfriar, distraer, desperdiciar nuestra vida ocupado en lo que no aprovecha, en lo que no cumple el propósito eterno de Dios. Y no podemos de brazos cruzados simplemente decir: estoy bien, soy salvo, y Dios no permitirá que yo sea apartado. De Él es verdad, pero de su obediencia, de la obediencia a Él, de su servicio, de la comunión plena, estrecha, del testimonio bueno, puro, santo, efectivo delante del prójimo. Eso hay mucho que nos separa. De todo eso, mucho hay que atenta. De eso tenemos que velar, por eso tenemos que velar, tenemos que tener mucho cuidado de estar continuamente buscando. Que no seamos tampoco atemorizados por el prójimo, que no entre más el temor al hombre, el que dirán, el que me quitarán, en fin. Cuando en Cristo, por su palabra, Él me recuerda que en Cristo todo lo tengo. Ya. No falta nada. No falta nada de lo que necesito para servirle a Él, para ser fiel, para dar testimonio y resistir al enemigo. Hay la lucha, pues, espiritual. Sí, dice el versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pero por medio de Cristo, porque así Dios nos amó enviando a su Hijo, nos envió a aquel que intercede por nosotros ahora, a quien tenemos que continuamente correr, acudir, de quien tenemos que aferrarnos y depender continuamente. Así podremos hacerle frente al enemigo. Así podremos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Siempre y cuando permanezcamos en Cristo. Siempre y cuando hayamos nacido en Cristo. Siempre y cuando la vida ya no sea nuestra, sino Cristo que mora, vive abundantemente en nosotros. Sí, hay seguridad en Cristo, pero esa seguridad obliga. Esa seguridad nos llama a que seamos hijos obedientes, a que seamos no solo conscientes, pero activos, a la luz de su verdad, en lo que Él ha puesto delante nuestro como clara voluntad de Él, para que la cumplamos. Buenas obras que de antemano Él preparó para que las hiciéramos. Buenas obras, no para ser salvos, como ya vimos, porque es por gracia y por medio de la fe, pero para buenas obras. Las obras que a Él glorifican, que dan testimonio que en nuestra vida ha habido un nuevo nacimiento. Cristo es la provisión perfecta de Dios. Ninguna oposición prevalecerá, ninguna acusación, ninguna condenación, ninguna separación. Por lo tanto, manos a la obra, firmes y adelante, hermanos de la fe, ocupados en el reino de los cielos, ocupados en anunciar las buenas nuevas que nos han sacado, apartado de las tinieblas, para que andemos en luz, anhelando recibir aún lo que queda por delante, pero ver añadidos los muchos que aún han de ser salvos, porque Cristo aún no viene, no ha venido, pero puede serlo. Sí, puede serlo. Eso no es para asustar a nadie, eso es para decir lo que la Biblia misma dice, lo que Dios mismo nos recuerda, para que tomemos en serio lo que Él, en su gracia y en su misericordia, nos recuerda. Puede ser hoy, cuando usted menos lo espera. ¿Y cómo seremos hallados? Temerosos de Dios, en el temor de Dios, que nos conduce nuestras pisadas en el servicio a Él por amor de su nombre. Por Él. Padre nuestro, pedimos que tu palabra penetre en los oídos hoy tapados todavía. Tú obres para abrir y puedan escuchar, puedan entender y puedan responder en arrepentimiento y en obediencia. Pedimos que nos conduzcas en verdad por el camino de justicia que Cristo abrió por nosotros, siendo declarados justos, poder andar luchando contra el mal, venciendo al enemigo con las armas, los recursos espirituales que tú nos has concedido. Que la lucha sea una exaltación de tu nombre, engrandecimiento de tu verdad ante la conciencia, ante el conocimiento de nuestro prójimo.
que sean conducidos muchos más al arrepentimiento y añadidos al gran número, a los muchos que tú escogiste, por quien Cristo derramó su sangre. Gracias por recordarnos que esperanza sí hay, perdón sí puede haber, nueva vida, vida eterna, es en Cristo y ningún otro. Gracias damos y por Él, por sus méritos, oramos, nos acercamos esta tarde. Amén. Puestos en pie, entonemos un himno al concluir esta tarde. Himno 155. 155. 155.